En donde hay mucha luz, la sombra tiende a ser profunda. Goethe. Hoy, alrededor del mundo, hay más de 4 millones de personas involucradas en la masonería. ¿Quiénes son estas personas? Sus secretos nos apasionan. Su discreción despierta nuestra curiosidad. No obstante, las mismas logias han olvidado de dónde vinieron. El mayor de sus misterios ha permanecido sin esclarecer durante siglos. ¿En dónde y cómo empezó todo? ¿Cuáles son los verdaderos orígenes de la masonería? Masonería, secta de poder. Una investigación de los orígenes de la masonería. En el corazón de Londres se levanta uno de los templos masónicos más grandes del mundo. Oficialmente en esta ciudad empezó la masonería a principios del siglo XVIII. Para algunos, es una sociedad secreta envuelta en un profundo misterio. Para otros, es un grupo basado en la iniciación que promueve la fraternidad entre los seres humanos. Pero para muchos, es una red de negociantes codiciosos y de conspiradores. Los masones cultivan el misterio que a su vez levanta sospechas. Para el mundo de los masones, este círculo vicioso tendría consecuencias nefastas. Esto explica por qué, en 1738, la masonería fue excomulgada por el Papa Clemente XII. Sería el comienzo de una larga serie de condenas a los masones y sus secretos. La masonería se convirtió incluso en uno de los blancos favoritos para los nazis, cuya propaganda puso al servicio del complot masónico judío con el objetivo de dominar al mundo. Este contexto de sospecha explica la percepción de una imagen caótica de la masonería. Caballeros templarios, rosacruces, alquimistas y otras tradiciones místicas se usan como teorías comunes de los orígenes de la masonería. ¿En dónde está la verdad? Abramos algunas puertas. Muchas personas creen que los masones son los descendientes de los caballeros templarios. Creada en el siglo XII, la Orden de los Templarios acompañó a los cruzados a Jerusalén. Sin embargo, después de la pérdida de la Tierra Santa, el Papa y el Rey de Francia acusan a los caballeros templarios de toda suerte de crímenes. Finalmente, el rey Felipe el Hermoso ordena su arresto y su ejecución en la hoguera. Desde entonces, según la leyenda, existe un tesoro de los caballeros templarios aún por descubrir. Cinco siglos después, en Francia, un masón escribió un discurso, cuya fama perdura, que expuso por primera vez la teoría de los caballeros templarios.
¿Es este el hombre que está en el origen de esta leyenda? Este es el hombre a quien llaman Caballero Ramsay, Andrew Ramsay, orador de la Gran Logia de Francia. Por ser orador, se esperaba que preparara conferencias para ser dictadas a los masones. El caballero Ramsay es escocés, huyó de las guerras religiosas en su país y se exilió en Francia. El miedo hace que el pueblo se disperse. Esta es nuestra historia. En 1736, en una logia en París, pronunció su discurso en el cual afirmó que los masones son los descendientes de los caballeros templarios. Hicieron votos de restablecer los templos de los cristianos en Tierra Santa. Juraron emplear su ciencia y sus bienes para devolver la arquitectura a su primitiva constitución. Y explica que durante las cruzadas, estos caballeros tenían dos misiones: construir los fuertes en los cuales podían refugiarse y luchar contra los infieles. En una mano tenían una espada y en la otra una herramienta. Y por primera vez, Ramsay le atribuye a la masonería un origen caballeresco. Desde entonces, nuestras logias llevaron el nombre de las logias de San Juan en todos los países. El discurso de Ramsay perdurará en los siglos y se grabará en la mente del público durante años. No obstante, la historia que narra existe solo en su propia imaginación. Nunca ha habido prueba establecida de afiliación con los caballeros templarios. Lo mismo ocurre con todas las otras tradiciones esotéricas con las cuales se ha relacionado la masonería. Una vez fundada la masonería, con su artesanía, grados y rituales básicos, a mucha gente le pareció divertida. Sin embargo, buscan otras ramas de la mitología más que asuntos de masones. Los caballeros templarios, eso sería divertido, el Santo Grial. Ellos inventaron muchas cosas y se divirtieron, pero no tienen una verdad. En realidad la masonería no tiene nada original. Nos facilitan todo de diferentes lugares. Nuestro simbolismo lo pedimos prestado de los masones operativos al usar sus herramientas. Nos prestan el simbolismo religioso. Es la forma como lo usamos y como lo interpretamos lo que lo hace masónico. Los masones fueron exitosos en hacer muy relevantes los tiempos en los cuales vivían, los tiempos modernos de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, esos conocimientos antiguos, míticos y herméticos. Lograron unir la ilustración y lo mítico y producir una hermandad que atrajo a hombres de todos los estamentos. La masonería entonces no proviene de los caballeros templarios. La pregunta, por lo tanto, subsiste. ¿De dónde viene? ¿Se origina, como muchos suponen, del patrimonio de quienes construyeron las catedrales? Hay un detalle insistente que defiende esta teoría. Las herramientas simbólicas usadas por los masones, tales como la escuadra y el compás, usadas por los constructores de las catedrales, ¿son los picapedreros de la Edad Media los antecesores de los masones modernos? Para un picapedrero, los proyectos de edificaciones de piedra eran escasos. Debía ir en busca de trabajo. Cuando la edificación de una iglesia terminaba, ellos debían desplazarse hacia otros lugares a buscar trabajo. Frecuentemente viajaban grandes distancias, no estaban ligados a ninguna población o ciudad. Y esto les dio una sensación de pertenencia a un grupo. Estos picapedreros forman una sólida corporación. Durante mucho tiempo han tenido sus tradiciones y sus propios rituales. El área de construcción de una catedral era inmensa y el trabajo duraba decenas de años. Al lado norte de la edificación, los picapedreros construían un refugio de madera que permanecía en pie hasta que terminaban la obra. Lo llamaban logia. Toda la actividad giraba alrededor de este lugar. Allá se refugian de la lluvia,
comen, descansan o se preparan para el trabajo del siguiente día. Pero la logia no es solamente un lugar de descanso. Cuando cae la noche, los masones dejan de lado sus herramientas y practican sus rituales, tal como la bienvenida a un joven aprendiz. Estos rituales se organizan alrededor de lecturas de narraciones históricas legendarias. Estos manuscritos que se leen en la logia se conocen como los antiguos cargos. En el nombre del Padre. Amén. Amén. El capítulo 12 del Génesis narra cómo llegó Abraham a la tierra de Canaán. Nuestro Señor se le apareció y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces hubo hambre en aquella región. Contienen la historia y los mitos de los masones, retrocediendo hasta la creación, resaltando su importancia, su descendencia de personas de noble cuna. Son los maestros de la geometría y por lo tanto científicos. Son tanto ideólogos como trabajadores. Y mientras duró la escasez, permaneció allí. Y Abraham, como dice la crónica, era un hombre sabio, un gran doctor. Conocía todas las 7 ciencias y enseñó a los egipcios la geometría. Este digno sabio Euclides fue su alumno y aprendió de él. Ellos le dieron por primera vez el nombre de geometría. Los antiguos cargos de los picapedreros de la Edad Media eran típicamente ingleses. Algunos de estos textos sobrevivieron a lo largo de los siglos. Uno de ellos se conserva en la biblioteca de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Este es el manuscrito de la Gran Logia número 1, que es el tercero más antiguo de los manuscritos de los antiguos cargos. Es un rollo de 1 metro con 83 centímetros de largo aproximadamente, con la plegaria a Dios y el comienzo de la historia del arte de los picapedreros. Data de 1588. Son manuscritos muy pequeños, de pocos centímetros, cuadernillos, y parece que se hicieron para que los picapedreros los cargaran, sugiriendo viajes otra vez. Estos picapedreros de la Edad Media no eran solo trabajadores. Tenían una corporación culta con sus rituales, leyendas y una espiritualidad altamente desarrollada. Esta es la geometría. Sobrevivieron estas logias de la Edad Media hasta el 24 de junio de 1717 y formaron en Londres, según dice la tradición masónica, la primera gran logia de los masones. Es una teoría atractiva, pero debe rechazarse. No había logias operativas trabajando en Inglaterra. El sistema de logias murió aproximadamente con las enormes construcciones en piedra. En la época Tudor se inició el cambio hacia las construcciones en ladrillo. Todo esto llevó a que personas sin conexión alguna con el arte de los picapedreros se convirtieran de pronto en masones. El misterio se profundiza. Las logias de los picapedreros habían desaparecido en Inglaterra. ¿Cómo entonces entró en existencia la primera gran logia? Para develar el misterio, regresemos al lugar y el tiempo del nacimiento oficial de la masonería. En Londres, el 24 de junio de 1717. Esa noche en la taberna de Goose and Gridiron, 4 grupos de hombres que se autodenominaban logias decidieron reunirse y crear juntos lo que llamaron la Gran Logia. Queridos hermanos, votemos. Procedieron a elegir al primer gran maestre de esta gran logia, Anthony Sayer. Felicitaciones.
Este evento fue descrito algunos años después por un hombre que se hizo famoso, el pastor James Anderson. En consecuencia, al día de San Juan Bautista, en el tercer año del rey Jorge I, año 1717 después de Cristo, se llevaron a cabo la asamblea y el banquete de los masones libres y aceptados en la anteriormente mencionada taberna. Y la paradoja es que este evento del 24 de junio de 1717 es el de la fundación, porque fue la primera vez que se creó una gran logia y que hubo una masonería organizada. Es un evento del cual no sabemos nada. No sobrevivió ningún documento, excepto un relato de James Anderson, quizá parcialmente reconstruido de 20 años después. Esto es problemático. No hay prueba de que esta reunión se llevara a cabo ni registro histórico del momento de fundación de la masonería moderna. La pregunta, por lo tanto, es: ¿quiénes fueron los miembros y qué hicieron? En esa época, la Gran Logia de Londres reunió personas de origen modesto, pequeños tenderos, comerciantes, artesanos, gente humilde. Finalmente, el modelo reproducido es el de la hermandad. La hermandad está muy extendida en Europa desde el siglo XI. En la Edad Media, la vida es muy dura. No hay sistema de bienestar social. No hay nada para ayudar a los trabajadores y a sus familias en tiempos difíciles. Estas personas, por lo tanto, decidieron poner dinero en un fondo común y ayudarse unas a otras. En Londres, en 1717, estas pequeñas organizaciones llamadas logias todavía tenían la función de apoyo mutuo. A comienzos del siglo XVIII, la idea de apoyo mutuo ya no es suficiente para congregar a las personas. Surge una nueva sociedad de comercio y tiempo libre. Los hombres tienen otros ideales y pronto se crearán clubes de muchas clases. Es una época en la cual hay multiplicación de sociedades, de asociaciones. Y para mí, este aspecto de homosociabilidad, de socializar con otras personas, es muy importante. Hay lugares en los cuales los hombres de diferentes corrientes religiosas y políticas pueden reunirse y tener amistad. Esto es todo muy masónico. Es una de las causas de la masonería, pero existía en un ámbito más amplio. Lo que tenía la masonería que las otras sociedades no tenían era un propósito serio. Los hombres se convertirían en mejores seres humanos, aprenderían a ser ciudadanos de sus países. Otro club ofrece un destacado ejemplo de esta nueva intención. Desde 1660, el objetivo de la Real Sociedad es reunir diferentes tipos de hombres alrededor del estudio de la ciencia. Tuvo considerable éxito y gracias a esta sociedad, la revolución científica llegó a Europa con los trabajos de Isaac Newton. De pronto llegó la confirmación de que el mundo obedece reglas que la mente humana puede formular. Ahora sabemos que muchos de los miembros de esta Real Sociedad estaban interesados en el club masónico que empezaba a surgir. Es importante saber que las nuevas ciencias no son enteramente científicas. Todavía están interesadas en la alquimia o en la hermética o en muchos otros temas que hoy día no consideramos científicos. Pero los miembros de la Real Sociedad los combinaban. La masonería era un vehículo lógico para hacerlo. Muy rápido, una verdadera moda masónica invade a Londres. Es un éxito arrollador que involucra a todas las clases sociales. El número de logias se multiplica.
En 1723, solamente en Londres hay más de 30 logias. Y en pocos años explota. Nobles, burgueses, comerciantes, todos en Londres dicen, esta es la última locura. Y no es cualquier grupo. Lo más destacado son las órdenes masónicas, las logias. Se le insistía a la gente en que no debían escribir los rituales. Estos no debían imprimirse. Estaba prohibido publicar estos primeros rituales. No obstante, algunos relatos sobrevivieron. Los miembros de la logia se sentaban alrededor de una mesa sostenida sobre caballetes. En un retablo se dibujaba lo que se conocía como la logia. Había 2 columnas y se agregaban otros símbolos o herramientas. Solo entonces iniciaban la reunión de la logia. Después se borraban los dibujos y se servía la cena sobre la mesa. Las imágenes asociadas con los rituales de la masonería son muy poderosas y atractivas, y reúnen otros elementos importantes como la música, como los trajes, que las hacen muy interesantes. Los primeros masones de origen modesto se reemplazarán rápidamente. La moda atraerá personas con un perfil muy diferente. Los nobles y los caballeros harán su aparición. Su ingreso sellará definitivamente el destino de la institución. Escasamente 2 años después de su creación, la Gran Logia de Londres y Westminster tiene un nuevo gran maestre, Jean-Théophile Desaguliers. La llegada de Desaguliers es un evento trascendental que quizá no se percibió como tal en ese momento, pero no obstante es una verdadera revolución, porque Desaguliers no era un don nadie. Jean-Théophile Desaguliers salió de Francia con sus padres cuando era niño. Estos protestantes huían de la persecución después de la revocación del Edicto de Nantes. Hará una brillante carrera. Después de estudiar en Oxford, se convertirá en ministro de la Iglesia de Inglaterra, miembro de la Real Sociedad y seguidor de Newton. Toda su vida será un apasionado científico y una de las fuerzas impulsoras de la revolución newtoniana. La Real Sociedad de Londres ha tenido miembros famosos tales como Charles Darwin. Es la primera organización que incluye la experimentación como centro de la investigación científica. Keith Moore es el guardián de la memoria de la venerable entidad. Desaguliers dejó su sello en la institución. Estaba en el centro de una red de personas interesadas en la ciencia. Pero no solo en la ciencia. Hablaba francés muy bien, latín y dictaba conferencias en 3 idiomas. Por lo tanto, su esfera de contacto no era solo británica, se extendía al continente también. Los trabajos de Desaguliers se conservan meticulosamente en la Real Sociedad. Estos archivos originales dan testimonio del medio científico en el cual vivió y trabajó. Aquí tenemos un informe de algunos de los experimentos de luz y color de Isaac Newton, llevados a cabo por Desaguliers en la Real Sociedad. Desaguliers repetía los experimentos de Newton. Aquí tenemos luz blanca descompuesta en sus partes constituyentes, rojo, naranja, amarillo, verde, y aquí en orden inverso. Muchos de los principales científicos de esa época eran grandes coleccionistas. Eso costaba mucho dinero. O en el caso de alguien como Desaguliers, necesitaban sumas considerables de dinero para costear experimentos y equipos. Se dice que su casa estaba llena de ellos. Los necesitaba para sus experimentos y para los cursos que dictaba en conferencias públicas. Era un gran divulgador de la ciencia y la filosofía newtoniana.
Entró al clero para conseguir ingresos. La Real Sociedad le ayudó en términos de proyectos de ingeniería. Y los círculos de la masonería también le permitieron ganarse la vida por medio de financiación. Al igual que muchos otros científicos o artistas de su época, Desaguliers usó la masonería como red y conexión profesional para conseguir los medios necesarios para sus experimentos. En los 2 años siguientes, bajo su evidente ascendiente, una clase social completamente nueva entraría a la logia. Primero, personas pertenecientes a la burguesía, luego a la nobleza, con frecuencia a la comunidad científica. Y finalmente, y como culminación de su trabajo, en 1721 impulsa la elección como Gran Maestre de la Gran Logia de Londres del Duque de Montagu, en ese momento el hombre más rico de Inglaterra. Este hecho es irónico. Los masones afirman que en la logia masónica todos son iguales, todos están en el mismo nivel. Las distinciones sociales se ignoran. Sin embargo, quieren ser respetables teniendo miembros de la nobleza entre ellos, líderes de jerarquía social. Desaguliers logró esta transformación no solo cambiando a las personas, sino también reorganizando la estructura. En 1721 le encargó a un desconocido pastor escocés, James Anderson, la redacción de Las Constituciones, cuyo propósito era organizar a los masones y su forma de vida. Este pastor vive modestamente. A partir de 1720 enfrenta una serie de contratiempos financieros. Está fuertemente endeudado y su situación es precaria. Para sobrevivir, produce árboles genealógicos por pedido. En estas genealogías, completamente inventadas, crea para sus clientes un linaje famoso y prestigioso. Le pedirán que haga lo mismo para el nuevo club, la Gran Logia. Anderson proporcionará no solamente las reglas, sino también una historia para la nueva institución. Sin embargo, no son las ideas de Anderson las que se expresan, sino las de los dirigentes de la nueva Gran Logia, en particular las de Jean-Théophile Desaguliers. Todo lo que escribía lo revisaba un comité. Estaba autorizado antes de publicarse. Así llegaron a existir las famosas Constituciones de Anderson. Para respaldar sus relatos, Anderson profundizó en las historias de los picapedreros de la Edad Media, incluyendo desde luego los famosos antiguos cargos. Era un erudito en masonería, uno de los primeros, porque investigó documentos antiguos y los interpretó para sus contemporáneos. De ese momento en adelante, nos referimos a las Constituciones de Anderson. Quizá fue el texto más importante producido en la masonería. Su influencia fue enorme. Fueron traducidas a francés, alemán, italiano, a principios de la década de 1730, cuando la Gran Logia surgió en Europa y en el territorio que luego sería Estados Unidos de América. Anderson ligará a los miembros del nuevo club masónico de Londres con los picapedreros de la Edad Media. Anderson inventa un nexo con los picapedreros, pero afirma que los verdaderos antecesores de los masones son los varios sucesivos líderes del mundo desde Adán. Esta mentira es de hecho política. En esta forma crea legitimidad para los nuevos líderes de la logia, quienes son también la clase dirigente de la sociedad inglesa. El trabajo de Anderson es muy importante para establecer la autoridad moral de esta nueva organización. Si quisieras pertenecer a un club que se estableció la semana pasada, pero te dan la oportunidad de pertenecer a un club establecido hace 1000 años, ¿cuál elegirías?
La tendencia natural es elegir el más antiguo, no el más nuevo. Con las reglamentaciones del libro de las constituciones, surge un patrón con Londres como centro y una expansión desde esta ciudad, importando otras logias, estableciéndolas deliberadamente, bajo una estructura centralizada con una cierta cantidad de control. El éxito es tal que las nuevas logias consideran que las tabernas son demasiado pequeñas para su actividad. En poco tiempo construyen sus propios salones de reunión llamados templos. El más antiguo de estos templos lo construyó en 1736 la logia Canongate Kilwinning en Edimburgo. Esta edificación, que está conservada, atestigua el ambiente de estas primeras reuniones y, lo más importante, el éxito arrollador de la masonería. Los artífices de este éxito son un pastor escocés y el hijo de un refugiado francés. Anderson y Desaguliers son ambos extranjeros en este Londres del siglo XVIII. En las calles te tratan como un forastero, un clérigo no conformista, una persona marginal. Una logia masónica proporciona un espacio en el cual te aceptan incondicionalmente como hermano. Cuando Desaguliers pasó por una persecución religiosa, pudo sentirse atraído por esta idea masónica de tolerancia, respeto y fraternidad. Ya lo dice Anderson en sus escritos, la masonería es el centro de unión para reunir a quienes de otra manera hubieran estado siempre a una distancia perpetua. Inglaterra y Escocia se unieron recientemente en un solo reino, después de años de guerra civil, de caos político y religioso. Parece que es posible una paz precaria. Sin embargo, los escoceses no eran muy populares en Inglaterra en ese tiempo. ¿Por qué eligió Desaguliers a un escocés para redactar sus constituciones? La explicación está tal vez en un viaje profesional que Desaguliers hizo a Escocia unos meses atrás. En Edimburgo conoce una misteriosa institución, la logia Capilla de Mary. ¿Era esta una logia masónica igual a las de Londres? Desaguliers encuentra un lugar que usa símbolos de construcción masónicos que le son conocidos. Y lo más importante, parece ser mucho más antigua que cualquiera de las logias inglesas. La logia Capilla de Mary todavía existe y tiene actas de sus reuniones de siglos atrás. Excepcionalmente, Ewan Rutherford y Joseph MacArthur, ambos miembros de esta logia, aceptaron que se filmara por primera vez el informe original que registra la visita de Desaguliers hace 300 años. En este día, el Dr. Jean-Théophile Desaguliers, miembro de la Real Sociedad y capellán de Su Excelencia James, Duque de Chandois, antiguo maestre general de las logias masónicas en Inglaterra, estando en la ciudad y deseando tener una conferencia con el diácono guardián y los maestres masones de Edimburgo, solicitó una entrevista que se le concedió. Encontrándolo calificado en todos los aspectos de la masonería, lo recibieron como hermano en su sociedad. Para mí, es evidente que el Dr. Desaguliers, habiendo trabajado en la ciudad de Edimburgo, estaba enterado de la logia y su operación, porque quería entrevistarse con el diácono guardián y los maestres masones de Edimburgo. Quería conocer la logia. Había sido gran maestro de Inglaterra, según decía, pero querían estar seguros.
Estoy seguro que para él era un honor visitar la logia de Edimburgo. Él era consciente de su larga existencia y apreciaba la antigüedad de la logia. Decidió que un escocés masón, que presumiblemente había conocido a Anderson en Londres anteriormente, era la mejor elección para redactar las constituciones, porque realmente conocía a fondo todo el tema masónico. Las circunstancias de la fundación oficial de la masonería en Londres se hicieron más claras. Para empezar, existieron las pequeñas organizaciones de ayuda mutua. Posteriormente, la nobleza y los caballeros interesados en la ciencia y en una búsqueda de dimensión espiritual asumieron el control. Finalmente, Desaguliers usó la masonería para crear una institución y darle reglas y una historia. Los rituales masónicos ligados a los picapedreros se conocieron esencialmente por medio de la investigación de Anderson, por una parte los antiguos cargos ingleses y por la otra un cierto número de tradiciones escocesas. Estas tradiciones son legado de las logias de los comerciantes escoceses, las cuales, como la Capilla de Mary, existían de tiempo atrás. Y aquí tenemos un nuevo misterio para develar. ¿Quiénes son estos masones escoceses que precedieron a los clubes de Londres por más de 100 años? Para poder entender la clave escocesa de los verdaderos orígenes de la masonería, debemos acudir a David Stevenson. Desde hace 25 años estudia los archivos de las logias escocesas, cautivado por el espíritu de estos picapedreros. Miren sus logros. Observen el paisaje medieval. Hay casas domésticas de 2 pisos. Imponentes abadías y catedrales, logros increíbles. Los masones dicen, somos los verdaderos arquitectos. Dios creó el universo. Nosotros creamos las edificaciones de Dios sobre la tierra. Él fue constructor. Nosotros también lo somos. Estos picapedreros escoceses conocerán un profundo cambio. Un personaje enigmático provocará una revolución en el gremio. El rey Jaime VI nombra a William Shaw maestro de obras a finales del siglo XVI. En Escocia lo llamamos el padre de la masonería moderna. Y la razón de este apelativo es que sabemos que algo ocurría en el gremio de los picapedreros aquí en Escocia. Llegó William Shaw, el servidor civil, el empleado de la corona, y entonces todo cambió. William Shaw tomará su trabajo muy en serio. Reorganizará las logias escocesas, las cuales hasta entonces no tenían reglamentación. Y para hacerlo en 2 años, escribirá 2 textos fundamentales que llamamos Estatutos de Shaw. Los Estatutos de Shaw son 2 textos legales aprobados en 1598 y 1599 por la Corona de Escocia. Por primera vez, estos textos organizan a los masones escoceses en entidades llamadas logias y los somete a obligaciones administrativas. En Edimburgo, William Shaw le confiere a la logia Capilla de Mary el título de la logia más antigua del país. Ewan Rutherford y Joseph MacArthur están listos para mostrarnos sus más preciosos manuscritos. Estos son los 2 primeros libros de actas de la logia de Edimburgo, Capilla de Mary número 1. Este registro comienza en 1598. Es la primera vez que este documento se muestra al público.
Este es el primer estatuto de Cho. Y como pueden ver, está inscrito por William Cho, maestro de obras. La gran diferencia entre la logia de Edimburgo y cualquier otra logia es que tenemos registros que se remontan 400 años atrás a 1599, y al comienzo de nuestro libro de actas están los estatutos de Cho. Estos fueron inscritos en nuestro libro por William Cho. La espléndida medida de William Cho fue insistir en que cada logia tuviera un secretario que llevara registros escritos completos. ¿Qué más podría pedirle un historiador? Empiezan a fijar tarifas específicas de admisión. Hacen las cosas en forma más ordenada. Entonces, mirándolo en ese sentido, inventó la masonería moderna al formalizar las reuniones. Los estatutos de Cho también consolidan una antigua costumbre de los picapedreros, la palabra del masón. Dependiendo de la posición, de los niveles alcanzados, de las habilidades adquiridas, se asignaba al masón una palabra determinada o un apretón de manos. Según los estatutos de Cho, es la costumbre en las logias escocesas en esa época. Un maestre masón no tiene ninguna autorización para darle empleo a un trabajador que se lo solicite, si éste no le da su clave. Y esa clave es la palabra del masón. Por último, estos estatutos tienen otro aspecto fascinante. Unas pocas palabras cargadas con significado e historia tomadas de una espiritualidad especial, el arte de la memoria. Concebía un medio mediante el cual los picapedreros pudieran guardar sus secretos. Sabía que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir. Entonces les dijo, durante el año cada uno debe memorizar algo. Cada año se pondrá a prueba su habilidad para recitarlo en la logia, frente a los demás. Desde luego, es sorprendente encontrar no solo una alusión, sino una referencia muy evidente al arte de la memoria en un texto cuyo objetivo se supone que es reglamentar el trabajo en las logias masónicas operativas, porque es evidente que con el arte de la memoria aparece de pronto una tradición intelectual muy antigua. El arte de la memoria es una técnica de memorización muy antigua. En el pasado la usaban los tribunos griegos y romanos para memorizar discursos muy largos. La originalidad de este método es que se basa enteramente en la imaginación. Consiste en imaginarse un edificio, entrar y recorrerlo, visualizar, inspeccionar y memorizar varios objetos y lugares del edificio. Y mientras se hace este recorrido, fijar una idea sobre la cual se quiera hablar, en cada lugar, en el debido orden. Y cuando llegue el momento del discurso largo, volver a recorrer el edificio en la mente y sacar las ideas de los lugares y objetos. Es probable que el arte de la memoria se usara en la logia para memorizar los rituales. Esta técnica también les permitió a esos comerciantes construir dentro de sí una casa y un templo. Al recorrer el templo, hacían un viaje interior. En otras palabras, William Cho animó a sus comerciantes a desarrollar su propia personalidad. Sabía que había algo en las logias de los picapedreros que valía la pena conservar. Esto, desde luego, plantea la pregunta: ¿cómo supo que era lo que quería conservar? Y creo que la respuesta es sencillamente que era miembro de la logia. Creo que fue el primer masón.
William Shaw murió en 1602, escasamente 3 años después de la publicación de sus textos. Sin embargo, su sistema de logias siguió funcionando. Y probablemente aquí podamos llegar a la clave del misterio de la historia de la masonería. Aparecerá un nuevo fenómeno. Las logias de los picapedreros aceptarán en su seno, de cuando en cuando, hombres que no pertenecen a su orden. A estos recién llegados se les dirá masones caballeros. Los primeros en entrar a estas logias fueron aristócratas que trabajaban con el gobierno y eran responsables de construir palacios y castillos reales y edificaciones similares. Entonces había una conexión entre los picapedreros y estos aristócratas, una conexión de trabajo. Llegaban, hacían su iniciación y nadie volvía a verlos en la logia. No querían pertenecer a la organización, solo tenían curiosidad por los secretos y los rituales. La función de los masones caballeros en la historia de la masonería fue fundamental. Uno de estos masones caballeros ilustra perfectamente la actitud de estos hombres. Sir Robert Morey, iniciado por una ironía de la historia, la logia Capilla de Mary. Era intendente general del ejército escocés que sitiaba a Newcastle. Varios miembros de la logia de Edimburgo estaban claramente involucrados con el ejército y lo aceptaron como miembro de la logia. El rey dijo de Robert Morey que era un hombre que tenía su iglesia propia. Era un hombre muy creyente. Tenía también una masonería con sus propias creencias. En el momento de su iniciación, Robert Morey recibió una marca de masón, una señal, el pentáculo. La marca de masón es una antigua tradición de los picapedreros. Cada uno debía marcar su piedra para recibir su salario. Morey se identificará con esta marca toda su vida. La usará en documentos y en las cartas que dirige a sus corresponsales. No eligió una marca al azar. Eligió un pentáculo, que es un emblema muy antiguo, con mucho significado simbólico. Aprendió suficiente en esa sola reunión para poder moralizar con su marca de masón por el resto de su vida, sin volver jamás a la logia. Luego se convirtió en la fuerza principal tras la fundación de la Real Sociedad. ¿Puede todo esto atribuirse solo al azar? Encontramos a Robert Morey otra vez en Londres 50 años antes de la creación de la Gran Logia. Y es él quien se convierte en una de las figuras claves de la fundación de la Real Sociedad. Debido a la influencia de Morey con la familia real inglesa, la Real Sociedad obtuvo sus cédulas reales y su nombre. Fue un personaje muy importante desde 1660 en adelante. También se dice que era masón. Su filosofía era, llámese masónica o no, la tolerancia y la igualdad entre los hombres, de todas las clases y creencias. Esto se convirtió en una de las características principales de la Real Sociedad. No se discutía por religión o política, se socializaba y se hablaba de ciencia. Había otros Robert Morey, otros masones caballeros que las logias escocesas habían iniciado. Serían los vectores de una nueva relación de fraternidad, pues algunos de ellos introducirán en la Real Sociedad esta actitud que más adelante caracterizará las primeras órdenes masónicas de Londres. Para mí es un periodo fascinante porque es la gran pregunta que nadie ha contestado aún satisfactoriamente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hacían?
Creo que la respuesta más cercana es una idea que se ha venido desarrollando durante los últimos 30 o 35 años. Buscaban una manera de salvar la distancia, de resolver las dificultades religiosas y políticas. Querían unir a la gente. ¿Se puede pensar en que estos caballeros y los picapedreros escoceses que los recibieron eran masones? ¿La masonería la inventaron los escoceses en el siglo XVI o los londinenses en 1717? Los escoceses creen que empezó en su país. Los ingleses creen que en Inglaterra. El problema son las palabras operativa y especulativa que se aplican a la masonería. Y la creencia es que solo la forma especulativa podría ser una forma válida. Y todo esto parte desde la ideología sobre la cual se establece la Gran Logia. Es asunto de definición. Cuando hay logias con iniciaciones masónicas, con miembros que no son picapedreros, para mí es una masonería. A finales del siglo XVII, cuando ni siquiera se hablaba de masonería, ya existían los masones, incluso antes de que existieran las logias. Esta es nuestra historia. Las interrelaciones humanas, lejos de las vicisitudes de la guerra y el conflicto, favorecieron la aparición de un nuevo eslabón, la fraternidad. El simbolismo de la orden masónica, por accidente histórico, sirvió como base sobre la cual se trasplantó una necesidad de contacto humano sin rótulo particular. Esta es una necesidad humana que siempre ha sido parte de la historia del hombre. Con su mitología, la masonería quería ilustrar la imagen de la construcción interna del hombre. En su propósito de elevar al hombre de la tierra hacia el cielo, la masonería inculcó una nueva espiritualidad, cuya fuerza provino de las interrelaciones humanas. Muchos diferentes elementos se unieron para crear la masonería. Los picapedreros escoceses, los antiguos cargos ingleses, el auge de los clubes londinenses y la creación de organizaciones de mutua ayuda. Una élite obsesionada tanto con las interrelaciones humanas como con el progreso científico. Todos estos factores se unieron y se fusionaron para crear una de las partes más fascinantes de la historia humana. Una historia rica, cuya investigación apenas comienza. Una historia que seguirá escribiéndose.